Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso, ha sido un caso muy pedido en el canal, pero lo había estado tratando como que de postergar un poco, la verdad. Antes de empezar, les quiero decir que es un caso que involucra a una menor de edad, involucra a su madre y además creo que podría ser uno de los casos más brutales, uno de los casos más fuertes que hemos visto acá por todo lo que pasó. Les recomiendo, si lo van a ver, no lo vean con niños ni con personas muy sensibles porque como les digo, es un caso horrible. Yo digo que todos son horribles y que todos son feos, pero creo que hay algunos que se caracterizan por cierto tipo de cosas y este es uno de esos. Vamos a ver un caso peruano, es el caso de Pierina Nicole, así que como siempre vamos a ver todos los detalles. Isabel Mireya Tello y Alfredo Cardosa Curay se conocieron mientras ella trabajaba en una fotocopiadora y él era un cliente regular de este lugar. Los dos son peruanos oriundos de un lugar que se encuentra a casi 900 kilómetros de Lima, la capital del país. Isabel ya tenía 2 hijos para cuando conoció a Alfredo, 2 hijos de relaciones pasadas. Alfredo no pareció importarle y luego de un breve cortejo iniciaron un romance que también fue muy breve. Eso sí, producto de esta corta relación nació la pequeña Pierina Nicole en el año 2002. Realmente me gustaría decir que Pierina Nicole tuvo una niñez como cualquier otro niño, que estuvo feliz y que pasó por muchas cosas buenas, pero fue completamente lo contrario. Nunca existió mucha felicidad en la familia. Todo eran constantes peleas. Pierina vivió sus primeros meses entre insultos y acusaciones entre sus padres. Alfredo decía que Isabel sufría de celos enfermizos y que utilizaba a la niña para amenazarlo para que no saliera de la casa. Le decía que la tiraría desde las gradas, que le pegaría o que le haría daño si él salía. El problema era que Alfredo necesitaba salir para poder ir a trabajar. Luego de todas estas confrontaciones, Alfredo e Isabel deciden separarse y ya no tener ningún tipo de relación. Realmente luego de la separación, la relación entre los dos también se volvió muy tensa, ya que Alfredo acusaba a Isabel de tratar mal a la pequeña Pierina, de pegarle y de darle muy malos tratos. Isabel cuidó a sus 3 hijos un tiempo luego de esta separación, pero luego los dejó al cuidado de una persona externa a su familia. Luego de esto, Pierina se queda viviendo con su abuela y también con algunos tíos. La abuela de Pierina no dejaba que Alfredo se acercara a la pequeña. También se llegó a saber que impuso una demanda contra su propia hija Isabel por los malos tratos que Pierina recibía de ella. No solamente eran malos tratos que venían de parte de Isabel, sino también de las parejas sentimentales que ella tenía. Isabel era una mujer que constantemente estaba cambiando de novio y todos los novios que llevaba a la casa de su madre terminaban pegándole a la pequeña
a Pierina en compañía de ella. Para todo esto, Isabel estaba residiendo en Lima, así que ella no veía a la niña todos los días, sino que la visitaba en algunos momentos del mes durante solamente algunos días. Pero esas visitas no eran las visitas de una amorosa madre, así que a Pierina no le quedaba ningún buen recuerdo de su progenitora. Las profesoras también estaban muy preocupadas por Pierina. Ella faltaba mucho a clase. Durante el año 2010, de todos los días del calendario lectivo, la niña solo asistió 35 días a clases. Obviamente su desempeño escolar era muy bajo y ella tenía que repetir los años, ya que como no llegaba al hacer los exámenes, pues obviamente no sabía nada de lo que se le preguntaba. También veían que Pierina era una niña que no tenía mucha felicidad, no tenía buenos recuerdos con su familia y constantemente les decía que ella no quería vivir con su madre, pero que tampoco quería vivir con su abuela. Una de las profesoras dijo que la pequeña Pierina le había comentado que ella quería vivir con su padre, pero no se sabía realmente por parte de las profesoras todo lo que estaba pasando en el núcleo familiar. Ellas realmente, si bien le preguntaban a la abuela qué sucedía con la niña, lo único que la mujer les decía era que tenía que alejar a Pierina de Alfredo y que no la llevaba a la escuela porque tenía miedo que algún día el hombre llegara y se la llevara. Entre tanto, Alfredo también impuso una demanda para que le dieran la custodia de la niña. Presentó los informes de la escuela de la niña en donde constataba que ella no se presentaba a clases. También presentó un informe médico en el que se podían ver todas las heridas que Pierina tenía en su cuerpo producto del maltrato que sufría con su madre. A la misma vez, la abuela de Pierina entabló una demanda contra Alfredo por la manutención de la niña. Esta demanda dio mucho de qué hablar porque según la familia de Isabel, la madre de Pierina, Alfredo nunca llegó a pagar esta manutención y según Alfredo, él realmente sí la pagó y que es más, le dijo a Isabel y a su mamá que le entregaran a la niña y que él le seguiría dando el dinero de la manutención para que ellas no perdieran esa ayuda económica si ese era el motivo por el cual todavía querían tener a la niña en la casa a pesar de que sufría muy malos tratos. Al final de cuentas, el juez le dio la custodia completa de Pierina a su abuela. Ella quedó bajo la tutela de ella y se quedó viviendo unos meses con ella. Su padre Alfredo casi no la veía. Todo esto sucedió en los últimos meses del 2010. Luego de eso, a pesar de tener la custodia completa dada por un juez, a principios del año 2011, la abuela de Pierina se la entrega a Isabel. Para ese entonces, Isabel ya tenía otros 2 hijos. Había tenido otras 2 parejas sentimentales y con estas había tenido un hijo con cada uno, por lo cual para ese entonces Pierina ya tenía 4 hermanos, todos varones. Ella se va a vivir con su madre a Lima, pero más allá de que la vida comenzara a cambiar y de que ella tuviera una mejor posición, fue todo lo contrario. El 14 de noviembre del año 2011, un suceso sacudió a todo el país. Un taxista se presentó en la policía. Contó que minutos atrás había llevado a 2 mujeres, que para él por las edades eran madre e hija. Se habían sentado en la parte de atrás del taxi y él había podido escuchar cómo hablaban sobre crear una coartada para no ser culpadas. Con lo poco que pudo escuchar, el taxista dijo que sabía que se estaban refiriendo a algún homicidio. Comenzó a pensar que las mujeres tal vez habían matado a alguien por asaltarlo o por quitarle el dinero. Lo que hizo fue dejarlas en la dirección que le habían pedido, cobró la carrera que había hecho con su taxi y se dirigió a la policía. Contó lo que había pasado unos minutos atrás y dio la dirección a donde habían llevado
robado a estas mujeres. No sabía que con eso se convertiría en la pieza clave para destapar todo el caso. Cuando la policía tocó en la casa, se encontró un escenario horrendo. En una colchoneta yacía la pequeña Pierina Nicole sin vida. El examen forense reveló que la niña presentaba signos de tortura. Tenía el cabello rapado y los labios cosidos con aguja e hilo. En la cabeza presentaba distintos cortes hechos en todo alrededor. Los hematomas que se mostraban en la cara también eran abundantes. Se vio también que tenía pérdida de la piel en ambos glúteos. Además de esto, se pudo ver que la niña había sido abusada sexualmente, probablemente con un objeto duro. Además de todo esto, se llegó a saber que después de la tortura la menor había sido bañada. Todo esto se cree que sucedió en el baño de la casa, baño que después de hacer toda esta tortura había sido limpiado. La causa de la muerte había sido asfixia por aspiración. La hipótesis que tenían los forenses en ese momento era que la pequeña Pierina Nicole había vomitado estando inconsciente. Tenía una mordaza en la boca y esta impidió que el vómito saliera de su boca, y con esto ella terminó asfixiándose con sus propias secreciones. A pesar de que el apartamento estaba limpio, la policía realizó pruebas de luminol para determinar en qué sitios había sangre. Se comprobó que el baño había sido limpiado, pero había restos de sangre por todo el lugar. También en la habitación de la pequeña Pierina Nicole, puesto que allí estaba el colchón donde había sido dejada. La principal sospechosa por el relato del taxista y obviamente por ser la persona adulta que estaba a cargo de la niña era su madre Isabel. Ella fue detenida y llevada a declarar. Isabel durante todo el proceso cambió varias veces su testimonio. Primero dijo que buscaran entre los vecinos, que seguramente alguien había entrado a la casa y le había hecho eso a la niña. Luego llegó a culpar a su pareja sentimental en ese momento, un hombre llamado Jonathan Nieto. Contó que ese día durante la mañana ella y Jonathan habían discutido. Jonathan se había ido muy enojado de la casa y que había regresado unos minutos después. Había entrado sigilosamente, tomó a la pequeña Pierina Nicole, la encerró en el baño y luego comenzó a torturarla y además abusó sexualmente de ella. Según contó Isabel en esa primera declaración, ella estuvo encerrada con sus otros 2 hijos menores a Pierina Nicole, que estaban en ese momento en la casa con ella, que no había podido hacer nada por su hija y que habían estado encerrados en una habitación aproximadamente 30 minutos. Luego de que Jonathan Nieto hiciera todo esto, él se fue de la casa. Ella se acercó al baño para ver qué le había pasado a Pierina y se dio cuenta que estaba lastimada. En ese momento Isabel aceptó que ella había sido quien había bañado a la menor. Dijo que la había secado y la había dejado en la colchoneta para luego irse al mercado con sus hijos menores para darles de desayunar. Dijo que al regresar del desayuno llevaría a la niña al doctor, pero se dio cuenta de que ella ya no se movía. Con esto, Jonathan Nieto fue detenido, pero también fue liberado tiempo después por falta de pruebas. No había nada que lo situara realmente en esa escena. Si bien la dueña del complejo de apartamentos donde vivía Isabel dijo que lo había visto, también declaró que ella misma lo había acompañado fuera del lugar, lo había visto irse y ya no había visto que él volviera al lugar, así que realmente no había ninguna prueba que lo situara allí. De nuevo,
todas las pruebas señalaban a Isabel. En otra versión que llegó a dar de los hechos, desvinculó completamente a Jonathan Nieto de lo que había pasado. Dijo que ella ese día, el día de la tragedia, estaba en su casa viendo televisión, que no escuchó nada, que no vio nada y que en cierto momento comenzó a buscar a su hija. Se dio cuenta que no estaba en ningún lugar de la casa, así que fue al baño a verla y la encontró ahí tirada. Dijo que tal vez mientras ella no estaba, alguna persona había entrado a la casa y le había hecho eso a su hija. Con todos estos cambios de versión y con muchas contradicciones que la mujer tenía, la acusación estaba cada vez más convencida que Isabel era la asesina de Pierina Nicole. La investigación que se hizo de sus acciones tampoco le ayudó mucho. Se descubrió que Isabel escribía cartas a hombres extranjeros con los que había tenido romances pasajeros en Perú, diciéndoles que alguno de sus hijos era hijo de ellos. También escribía a hombres que no conocía en persona. Incluso llegó a lograr que un hombre originario de España le mandara durante varios meses una cantidad que ascendía a miles de dólares. Se enviaban diferentes cartas por fax. Incluso llegó a pedirle a un hombre en Estados Unidos con quien había tenido un breve romance mientras éste estaba de vacaciones en Perú la cantidad de $4,350. Isabel le había mentido diciéndole que era médico y además le dijo que Pierina era hija de él, que necesitaba este dinero para poner un consultorio y así tener un mejor futuro para Pierina y para ella, que sería la última vez que le pediría. No hay constancia de que este hombre respondiera a estas cartas ni tampoco de que enviara el dinero. Las cosas que hablaba Isabel con sus vecinos tampoco le ayudaron mucho. Todos los vecinos repitieron lo mismo. Ella dijo que Pierina no era su hija, sino que era una empleada del hogar que había traído desde su ciudad natal para que se ocupara de todo el aseo de la casa y también de cuidar a los dos hijos más pequeños. En muchas ocasiones también llegaba a presentar a sus dos hijos menores como sus sobrinos. Así fue como se los presentó a Jonathan Nieto, su última pareja sentimental, diciendo que eran sobrinos, hijos de una hermana, la cual vivía en la calle y era violada constantemente y también tenía hijos de manera constante, así que ella se había terminado haciendo cargo de los menores. Obviamente, después de un tiempo de estar con Jonathan Nieto, tuvo que confesarle toda la verdad, pero para las personas a su alrededor, ella no presentaba a Pierina Nicole como su hija. Jonathan Nieto también habló mucho en los medios de comunicación y dio datos sobre la vida personal de Isabel. Dijo que la madre de Isabel, la abuela de Pierina, la prostituía cuando tenía solamente 12 años de edad. También los hermanos de Pierina llegaron a decir que su abuela los maltrataba. Incluso dijeron que los maltrataba muchísimo más de lo que lo hacía su madre Isabel. Supuestamente la abuela materna de Pierina sabía todos los malos tratos que la niña pasaba con su hija y aún así decidió que era una buena idea dejar a Pierina con Isabel. Salió también en varios medios diciendo que no sabía por qué su hija le había quitado la vida a su nieta de esa manera tan atroz. Todo esto se fue acumulando y se terminó escuchando en las audiencias. Fue un juicio bastante largo, duró aproximadamente 2 años entre testigos y la presentación de pruebas. Daba mucho a destacar una cosa: Isabel siempre trataba de verse lo mejor posible en todas las audiencias. Incluso una vez le hicieron ese comentario en el juicio, que estaba en un proceso judicial y no en una pasarela de modas. Uno de los pedidos más fuertes de su abogado fue el que le dejaran sacar toda la ropa de su casa para que ella pudiera tener varios cambios mientras estaba en el juicio. También se llegó a saber que mientras estaba en la cárcel, una reclusa intentó matarla a golpes,
pero las autoridades de la cárcel llegaron antes de que esto sucediera y la pusieron en una celda alejada de las demás reclusas. En el año 2013 ella fue condenada a cadena perpetua por el crimen de Pierina Nicole. Se tendrá que reevaluar su caso dentro de 35 años, que es el tiempo máximo de condena que existe en Perú, en el año 2046. Recordemos que la condena empieza a contar desde la primera detención, esto en 2011, por eso es en 2046 que se tendrá que reevaluar el caso y ver si la mujer puede salir en libertad. El crimen de Pierina Nicole fue un crimen que impactó a todo Perú. Primero por la brutalidad y luego por el hecho de que fue su propia madre quien le hizo todo eso a la niña. Tenía solamente 9 años y ya había vivido grandes torturas. Ya había vivido toda la frustración que por algún motivo su madre tenía acumulada. Isabel tenía 5 hijos, 4 varones, Pierina era su única hija y por esto era algo todavía más inconcebible en la mente de todas las personas que se llegaron a enterar de esto. Al final de cuentas, tuvo su condena, una cadena perpetua que se tendrá que revisar en algunos años, pero había muchas personas alrededor de Pierina que sabían lo que estaba pasando. Muchas personas, incluidas personas en la justicia, como es el caso del juez, que no la ayudaron a salir de todo eso. Fue un caso que realmente llegó a marcar no solo a la sociedad peruana, sino a todas las personas que escucharon de él. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Pierina Nicole me lo vienen viendo desde hace mucho tiempo, pero hasta cierto punto había tratado como de extenderlo, de hacerlo como más para allá, de no tratar de hacerlo durante mucho tiempo. Creo que es un caso muy horrible, es brutal, creo que al final te deja sin palabras el hecho que una madre se pueda comportar de esa manera con su hija y que todavía haya tenido, no lo sé, la no vergüenza, la sinvergüenzada de bañar a la niña. En algún momento ella llegó a declarar que la niña le había pedido perdón por ser malcriada, una cosa así. Creo que al final es demasiado impactante, es demasiado horrible. Creo que ningún niño tiene que pasar por eso, pero también creo que es importante que sepamos que estas cosas pasan porque a Pierina mucha gente la podría haber ayudado. Las profesoras sabían que ella no iba a clases. La abuela sabía. También me queda mucho esta duda porque está lo que dijeron los hermanos de Pierina, que la abuela también les pegaba y todo esto, y también lo que dijo Jonathan Nieto de que esta mujer había prostituido a Isabel, su hija, desde que era adolescente. Así que por ahí también pues hay muchas cosas de las que hablar, pero ella sabía, ella era consciente de que Isabel trataba mal a su hija y aún así decidió dársela, a pesar de que ella tenía la custodia. Y también con la custodia viene el juez. Con el padre de Pierina también hubo muchos dimes y diretes, que él no pagaba la manutención, que él tampoco quería a la niña. En todas las entrevistas se le ha dicho que él quería a la niña, pero que ni Isabel ni la madre de Isabel se la querían dar. Teniendo en cuenta y teniendo enfrente el hecho de que la niña no estudiaba, o sea, no iba a estudiar, estaba inscrita pero no asistía, y además de eso que la misma Isabel tenía una denuncia de parte de su madre por abusos, creo que también no sé si el juez al final tomó la decisión correcta. Creo que hubo muchas cosas que al final tal vez se hubiera podido evitar la muerte de la niña. Y creo que eso es algo muy importante de ver, saber que nuestra niñez en todo el mundo está muy mal protegida, no hay muchas leyes que los amparen y los protejan, y al final han habido muchos casos por darle la custodia a la persona incorrecta, que muchos niños como Pierina terminan perdiendo la vida, y creo que es algo para reflexionar, es algo muy triste, pero bueno.
Al final Isabel está pagando por lo que hizo y podríamos decir es la sentencia más larga que puede haber, que se hizo justicia para la niña. Si este video les ha parecido informativo, recuerden compartirlo, dejarle un me gusta, compártanlo si creen que alguien más tiene que saber sobre esto, si a alguien más le puede interesar. Suscríbanse porque actualizo 3 o 4 veces a la semana y si se suscriben van a ser los primeros en poder ver los videos. Me pueden seguir en mis otros canales, los dejaré en la descripción de este video y en mis redes sociales aparezco en todas como LesmaVR. Nos vemos hasta otro. Adiós.